Imagina Cree. y toma acción. El emprendimiento te llama. un programa bajo la dirección del Centro de Emprendimiento Social y Solidario de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Seccional Bello. Bienvenidos. Joder, manito, aprender inglés es muy difícil. Sorry, aprender inglés es muy difícil. Mira, ve, aprender inglés es muy difícil. Aprender inglés es muy difícil. We'll can to learn English together. ¿Usted qué dijo ahí? Que podremos aprender inglés juntos. Tour Languages, otra forma de vivir los idiomas. Buenas tardes, mi nombre es Daniel García, soy jefe de portafolio para Tour Languages. Mi nombre es Edison Castrillón, estudiante de Comunicación Social Uniminuto y soy director de Tour Languages SAS. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio del Centro de Emprendimiento Social y Solidario de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Un espacio pensado precisamente frente a este tema del emprendimiento y por qué no lo vayan considerando dentro de sus opciones de vida. Hoy tenemos entonces a dos invitados que nos van a contar precisamente cómo ha sido ese proceso de emprender, un proceso que inició desde el año pasado, no, yo creo que desde antes, desde mucho antes. La idea surge finales del año 2012. Y que ahora, eso lo vamos a tocar más tardecito, que inició en una clase de emprendimiento en el año 2012 y que ahora, digamos, arranca 2014, más madura, ya respondiendo a unos procesos no solamente de legalización y de formalización que son necesarios en el tema empresarial, sino pues toda una serie de aprendizajes y de experiencias que les ha servido para consolidar lo que es ahora la empresa. Entonces arranquemos con la primera pregunta: ¿qué es Tour Languages? Bueno, mi inglés no es muy bueno, la verdad, eso sí es cierto. Yo creo que iba a ser el primer de los primeros clientes de acá. Ah, bueno, perfecto. Bueno, entonces, ¿cómo empezó la Bueno, iniciativa? inicialmente Tour Languages nace de una necesidad del director, porque me gradué del colegio y a pesar de que la especialidad de mi colegio era inglés, cuando yo me gradué se me dificultaban identificar los pronombres personales. Vaya sorpresa. Cuando llegué a la universidad me decían: venga, pero es que usted necesita dominar el inglés. Y para mí era un tema muy complicado porque no es tanto que yo hubiera salido con esa dificultad, porque de hecho me considero ser una persona muy activa y muy responsable con el proceso de aprendizaje, pero la dificultad partía era de ahí. Si yo salí con esas dificultades, en serio que en las instituciones educativas similares de donde me gradué también deben de estar. Entonces yo no juzgué, sino que propuse. Entonces es inicialmente desde ahí cuando nace la idea de formar un tour del conocimiento en lenguas. Pues no específicamente en inglés, aunque ahora nos estamos enfocando en inglés, ¿cierto? Entonces cuando yo ya identifico esa necesidad, yo propuse cómo quisiera que Edison Castrillón estudiara inglés, cómo me gustaría a mí aprender inglés. Entonces ahí es donde yo propongo que debemos ser conscientes de cómo vamos a enseñar el inglés. Y llegábamos a una clase y decíamos: qué rico que nos enseñaran con un bingo en inglés, los números, por ejemplo. Listo, 35. Entonces yo tapo el 35 hasta que grite bingo, pues. Cuestión de una metodología diferente a la que tradicionalmente se maneja. Exacto, es que desde ahí entonces llegábamos a decir: listo, es que los pronombres personales los vamos a trabajar con una historia en el bosque. Entonces, él es un señor barrigón que se ríe así, y se monta en una piedra a reírse todas las noches de esa manera. Entonces, por ejemplo, para un niño o para cualquier persona va a recordar a él y ya va a saber cómo se va a reír. Por ende ya sabe cómo se pronuncia él en inglés. Son patrones de referencia, de recordación, que permiten que la persona, a la hora de recordar cómo se dice cierta palabra o cómo se identifica cierta palabra, tenga la capacidad de tener como referencias para poder llegar a recordar eso. ¿Cómo se dio entonces ese salto? Porque una cosa es identificar, digamos, una necesidad personal, identificar una necesidad en el medio, pero yo la puedo identificar y quedarme normal, ¿cierto? Claro, sí. ¿Cómo se llegó a decidir
esto se puede convertir en una empresa, esto se puede convertir en un negocio, un mejoramiento en mis condiciones de vida? Es que no es lo mismo transmitir que comunicar. Cuando usted está comunicando, está poniendo en común el conocimiento. Sea como sea, si a usted le quedó el mensaje claro, está comunicando. Si lo importante es que la persona aprenda un verbo to be, mire cuál va a ser la metodología más adecuada para que esa persona interiorice el verbo to be, que eso es comunicar. Entonces, partimos de un concepto muy importante que es educomunicación. Ya de ahí empezábamos a mirar la oportunidad de negocio. De ahí fue donde empezamos. Venga, es que si hay formas de aprender, si hay otras formas de empezar a eliminar esa problemática. Y llegamos y nos juntamos varias personas con los mismos intereses. ¿Por qué? Cuando yo tenía esa idea y empecé a hablar con personas de mi entorno bastante capacitadas, como es el caso de Daniel, él me decía, Edison, es que sí, o sea, compartimos una similitud a la hora de enseñar. Y es eso, ¿cómo vamos a lograr que la persona se involucre dentro de lo que nosotros estamos haciendo? Que ni nos bostece, pues, ya exageradamente. Entonces, claro, empezamos ahí y decidimos formar empresa. Tour Languages, otra forma de vivir los idiomas. Ya empecé a recurrir al centro de emprendimiento, a mirar cuáles eran las posibilidades y las orientaciones de parte de la universidad para que empezara a apoyar estos procesos. Tuve muy buena respuesta en su entonces y siempre me he sentido acompañado tanto de la universidad como de las instituciones que hemos estado capacitando actualmente. Metodología específicamente se basa en dos palabras: educomunicación y constructivismo, porque el estudiante también hace parte del proceso de aprendizaje. He ahí cuando nosotros decimos, venga, usted es un verdadero formador de conocimiento cuando reconoce que el estudiante hace parte del proceso de aprendizaje y más no se le impone el proceso de aprendizaje. Nos cuenta Edison que existía, digamos, la motivación y que a partir de una clase de emprendimiento, digamos, se identificó la oportunidad y se empezó a madurar este proyecto. Y Daniel, en el caso tuyo, Daniel, ¿cómo terminaste metido en esta vaca loca de crear empresa? Bueno, primero gracias por la oportunidad de poder expresarlo y básicamente surgió de una idea en común. Sabíamos que nosotros como estudiantes de cualquier área necesitamos el inglés y yo por mi parte desde mi época del colegio me involucré mucho con el inglés, directamente con ese idioma porque quería un dominio absoluto, por decirlo de alguna manera, pero no quedarme en eso, sino buscar la forma de que eso tan técnico lo pudiera enseñar. En ese momento fue cuando empecé a identificar personas también dentro de mi entorno más inmediato que congeniaban con eso, en la esencia y en la parte pues operacional, que tenían como proyección llevar el inglés, pero no de cualquier manera, o sea, buscar otras maneras para poder ir a entregarle ese servicio a cualquier persona. Y son muchas las personas que dicen, wow, en serio, yo sí identifico en ustedes otra forma de vivir los idiomas, y eso es True Languages, otra forma de vivir los idiomas. Pues bien, vamos a hacer una pausa de un momentico para escuchar precisamente, vamos a seguir desmitificando los mitos emprendedores que muchos ya están acostumbrados y esperan ese break, esa pildorita, y regresamos de nuevo con esta historia de emprendimiento que es muy encarretadora y es muy interesante. Solo los experimentados pueden ser empresarios. Bueno, muy bien, continuamos entonces acá con nuestros invitados, con Daniel y Edison, que nos están compartiendo precisamente su historia emprendedora y también parte de su historia de vida, ¿cierto? Claro, sí, porque es que esto se lleva en la sangre. Yo creo que para usted poder hacer un negocio, inicialmente lo tiene que sentir, lo tiene que vivir. Cuando nosotros enseñamos inglés, no nos sentimos trabajando. Y lo más importante es que están esos ánimos para seguir aportándole al sistema educativo colombiano, a cada una de las instituciones públicas o privadas de acá, de este país inicialmente. Pues. ¿Y qué consideran que debe de tener un equipo emprendedor para desarrollar un proyecto, digamos, entre 2, entre 3? ¿Qué debe tener un equipo? Ya, básicamente
si ya se están hablando de equipo, tiene que ser primero individuos que puedan tener muy en común lo que quieren hacer, o sea, una motivación muy clara y muy transparente, porque se busca hacer un bien. Entonces que esa motivación esté proyectada hacia algo bueno, y definitivamente las relaciones interpersonales van a ser fundamentales para definir cómo se van a llevar esas personas en un ambiente laboral. Claro, incluso yo creo que una buena característica de un buen equipo de trabajo es identificar el momento. O sea, es identificar cuándo usted y yo somos amigos y cuándo usted y yo estamos trabajando. Que eso es algo difícil muchas veces porque se tiende a confundir eso y llevar los planos de la amistad al plano laboral, ¿cierto? Sí, cuando se termina la clase o se termina lo que está haciendo la empresa, digamos, ya vienes ese plano de amistad. Exacto. Sí, y algo que se vuelve muy fundamental en un equipo, y lo hemos identificado, y es que yo puedo tener una habilidad y la estoy poniendo en acción dentro de la organización, pero digamos, yo como jefe de portafolio, yo no puedo realizar las labores solo, sino que necesito ser asistido. Eso es lo que hace que un equipo trabaje mancomunadamente, porque yo voy a necesitar que el director defina qué tipo de proceso necesitamos, que las personas que forman parte del equipo de coordinación de los procesos definan qué metodologías se van a implementar, cuáles son los procesos que hay de acuerdo pues a los individuos. Entonces yo voy a necesitar de ellos para poder realizar mis tareas. Y hablando entonces de este tema del equipo de trabajo, yo veo que ustedes tienen unos roles muy bien definidos, ¿cierto? Sí. Daniel, director de portafolio, Edison, director. ¿Cómo llegaron precisamente a decir, yo voy a tener estas responsabilidades y vos vas a tener estas otras? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, inicialmente nosotros identificamos habilidades en cada uno de los participantes que tenemos en este momento pues como al servicio de True Languages. Por ejemplo, yo me caracterizo por ser una persona muy líder, sin tener ese concepto pues de imposición, es que se tiene que hacer, es que si no lo hace entonces lo he hecho, ¿cierto? Porque me gusta ser muy organizado, asignar tareas. Entonces, mira que esa característica fue la que me dio como el impulso para decir, bueno, yo soy el director de lo que quiero. Cuando Daniel me dice, venga, pero es que a mí me gusta ser más como organizacional, a mí me gusta más como la planeación de las actividades, a mí me gustan más los portafolios. Entonces, claro, con base en los gustos de él, miramos a ver dónde lo podíamos acomodar, ¿cierto? Tenemos también, por ejemplo, una Daniela. Daniela ya está estudiando en estos momentos asistencia administrativa. Entonces ella es la que nos dice, venga, hay que tener mucho cuidado con una factura, y ponemos los cargos acordes a los gustos que vamos identificando. ¿Y qué ha sido lo más difícil en este tiempo que llevan trabajando juntos y que vienen con la empresa? Bueno, si le ponemos como el tag de difícil, yo creo que básicamente es cuando uno está ya en el campo de acción, no se hace difícil, sino que se vuelve muy necesario estar más pendiente que nunca de cómo se debe seguir un proceso, porque yo llego con algo planeado, pero cuando estoy ahí, lo difícil es irle administrando ese saber para que la persona no se atore, si puedo usar esa palabra. ¿Y cómo les ha ido en el año pasado? ¿Cómo les fue este año? ¿O qué proyectos tienen para este año? Bueno, la verdad, True Languages apenas nace, ¿cierto? Uno de los objetivos principales, y yo creo que una de las metas que pudimos realizar, era podernos constituir en Cámara de Comercio, y el 9 de diciembre, me acuerdo, como a las 3 de la tarde, nos pudimos decir, estamos constituidos en Cámara de Comercio. ¿Y qué los llevó a ir a la formalización? Porque hay muchas personas que, digamos, desarrollan un producto, un servicio y no se formalizan, pues no. Lo más importante aquí fue darnos cuenta que nuestras ideas eran muy llamativas, incluso lo dicen los mismos directivos, ya sean rectores, secretarios de educación. No, excelente idea. Pero era llegar como, listo señor rector, entonces cuando empezamos, venga, es que yo no puedo negociar si usted no está constituido ante Cámara de Comercio. No podemos hacer contratos con una persona natural, tiene que ser con una persona jurídica. Eso nos invitó a que, si usted quiere visionar, entre más respaldo tenga, ya sea de una Cámara de Comercio, ante la DIAN, todos pues que estemos
constituidos legalmente, eso da respaldo. O sea, lo principal es respaldo. ¿Cuáles han sido sus primeros clientes? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Ustedes hicieron un piloto inicialmente, Sí, ¿cierto? sí, Un piloto. De hecho, el primer pilotaje ya como Tour Languages fue con una institución educativa en Barbosa, Luis Eduardo Pérez Molina, presbítero Luis Eduardo Pérez Molina. Pasó algo muy curioso ahí y se los voy a explicar. Cuando nosotros fuimos a hacer pilotaje, le propusimos al rector, obviamente, pues que nos prestara las aulas, que nos diera la autorización para seleccionar los estudiantes, pero vaya sorpresa, el rector cuando yo fui estaba estudiando inglés. Entonces nos decía a nosotros, ve, qué llamativo, y coméntenme ustedes qué hacen. Empezamos a darle un sondeo de lo que hacemos y nos decía, yo quiero que usted me enseñe clases personalizadas a mí. Ese fue nuestro primer cliente potencial, el rector. O sea, el rector de una institución educativa. Nosotros fuimos a ofrecerles a él un servicio y él nos dijo, no, es que sí, yo lo necesito, no es para los estudiantes, yo inicialmente... Y eso me vino que fue una ventaja porque pudo ver de primera mano el servicio. Claro, que y la ofrecía. confianza. Efectivamente, él nos ha dicho a nosotros, es que yo soy psicólogo, incluso estoy haciendo especialidad en adicción, y él nos decía a nosotros, es que el proceso está muy interesante, de hecho yo quiero que lo ejecutemos tanto en estudiantes como en profesores. Yo inicialmente empecé a darle clases a él personalizadas y nos aliamos. Ese colegio tiene una corporación que se llama Corpemol. Entonces ya nos presentaron el presidente, el vicepresidente. Mire, esta es la idea de ellos, vamos a apoyarlos porque la verdad es un proceso bastante llamativo y eso lo estaba diciendo el jefe, ¿cierto? Que de hecho fue lo que él me decía, es que cuando usted vaya a negociar con alguien, no se entienda con el celador, no se entienda con la señora del aseo, entiéndase con el rector, entiéndase con el jefe. Nosotros empezamos desde allá y ya pues actualmente, incluso ya empezamos la primera semana de febrero a ejecutar los semilleros de inglés dentro de esta institución. Semilleros de inglés para niños, jóvenes y adultos con diagnóstico previo, que es lo que nos caracteriza. Qué bien. Entonces ya tenemos una experiencia y ya tenemos incluso otros clientes que se nos han acercado y nos han dicho, venga, me gustaría hablar con usted, venga, vamos a mirar a ver cómo podemos hacer alianzas. De hecho, True Languages no está para hacer competencia, yo creo que está más bien para hacer alianzas. Ustedes me comentaban que también están en conversaciones con la administración municipal. ¿Cómo ha sido ese proceso? Yo soy de Barbosa, Antioquia, y por lo que dije ahorita inicialmente, allá se presentan dificultades dentro del bilingüismo, ¿cierto? Nosotros tenemos 3 proyectos, ¿cierto? Un proyecto que se llama Enseñanza, Aprendizaje y Educomunicación. Ese proyecto se le vende a las instituciones educativas específicamente. Otro proyecto es el inglés como herramienta al cambio social. Este proyecto se le vende a las alcaldías, a las juntas de acciones comunales, a una secretaría de educación. Entonces, estamos en negociación para poder dar inglés en las veredas de Barbosa. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque es una comunidad que por situaciones ya sea económicas o alejadas un poco del contexto de la metrópoli no pueden estar accediendo a un curso de inglés. Más bien nosotros vamos allá a las escuelitas, que de hecho nos encanta, la humildad ante todo, pues sí, eso es una belleza. Ir allá a capacitarlos porque son personas que tienen mucho talento y con un lexis, o sea, con un vocabulario muy acorde a lo que ellos necesitan, vamos a ir capacitándolos. Esa es la idea. Y hay otra tercera línea, ¿cierto? Se llama Otra Forma de Vivir los Idiomas. Entonces es ya la parte de personalizar los procesos para personas naturales, no a nivel institucional o corporativo, sino de acuerdo a la necesidad específica con respecto al inglés de cada persona. Entonces encontramos profesionales de muchas áreas o personas que simplemente necesitan preparar una prueba o realizar un viaje. Otra forma de vivir los idiomas es personalizado y por eso es nuestro eslogan. El tema, por ejemplo, de traducciones, de empresas que necesitan, por ejemplo, de capacitación para sus empleados o de orientación frente, no sé, un cliente que viene de afuera y no saben mucho de inglés, ustedes también ofrecen ese... Claro, dentro de los servicios están incluso preparación para exámenes que vienen pues dentro de lo mismo de Otra Forma de Vivir los Idiomas como proyecto. También tenemos traductores simultáneos, incluso Daniel es traductor simultáneo. La expectativa es empezar a ofertar esos servicios en las empresas, ya sea Colkin o Cable Mac, allá mismo en Barbosa,
que son empresas con bastante proyección internacional y que necesitan de traductores simultáneos, y es muy fácil porque nosotros de hecho acostumbramos en que cada clase haya traducción simultánea. Por ejemplo, pues podemos hacer un ejemplo de lo que hacemos. So you just can go ahead with an example. Okay, but I can speak English and you can speak Spanish. Yes? Okay. Hello everybody, my name is Edison Castrillón, his name is Daniel Garcia. Entonces su nombre es Edison Castrillón, el mío es Daniel García. And today we are going to see irregular verbs. Entonces hoy vamos a tratar los verbos irregulares. This is a good form for you learn English because two languages is another way to live the languages. Esta es una muy buena forma de aprender los idiomas porque Two Languages es otra forma de vivir los idiomas. Thank you so much for your time and God bless you. Muchísimas gracias por su tiempo y bendiciones. Sí, es cierto, pues es algo que lo que hacemos específicamente dentro de un salón de clase. Obviamente no siempre les damos ese pastel a los estudiantes, sino que, hey, venga, dejémoslos un momentico para que escuchen. Y otra característica, nosotros estamos en un salón de clase, venga, que listo, vamos a trabajar listening, que una canción, no, yo también canto. Entonces yo llego con el cachaco, con el super micrófono y vamos a cantar Yesterday de los Beatles. Y empezamos, Yesterday, all my troubles. Sí, bueno, y empezamos. Eso es otra forma de vivir los idiomas específicamente. Bueno, entonces para ir terminando, porque sé que mucha gente va a necesitar de los servicios de ustedes, ¿dónde puedo contactarlos? ¿Dónde puedo obtener información de Bueno, inicialmente Google como buscador principal, me atrevo a decir, nos da esa posibilidad de que cada cliente o cada persona interesada pueda marcar Two Languages, SAS y ya. ¿Ustedes tienen página web? Claro, tenemos página web, tenemos grupo en Facebook, tenemos pues canal en YouTube, donde ahí montamos pues obviamente pues todos los convenios que vamos haciendo. ¿Cómo se escribe Two Languages? Tour Tour Languages LANGUAGES. ¿Y un teléfono? Bueno, 406-3580 o personalmente 313-623-7125. Bueno, pues entonces a nuestros amables oyentes, a los que nos están escuchando, pues aquí está una muy buena oportunidad para aprender inglés. No, me imagino que van a ampliar el portafolio después. Total. Con otro tipo de idioma, ¿cierto? Claro, de hecho, a manera piloto, estamos pensando en el francés. Pues bien, vea, ya no hay excusa entonces acá en Uniminuto para mejorar en el manejo del inglés, porque ya tenemos emprendedores que pertenecen a la comunidad uniminutense y que están desarrollando empresa. No queda entonces más que agradecerles. Muchas gracias a todos por estar acá. Y Yo creo que antes de despedirnos, yo sí le quisiera dar un mensaje a los oyentes que nos están escuchando en estos momentos. Porque, speak English is very easy. Hablar inglés es muy fácil. Only keep in your mind that you can do it. Solo mantén en tu mente que sí puedes hacerlo. And if you want, y si tú quieres, you can speak English. Puedes hablar inglés. Bueno, y ya que estamos en esa tónica, un consejo para la persona que desee emprender, pero también en inglés con traducción para... Dilo en español y yo lo traduzco. Eso, cambiemos de roles entonces. Okay, un consejo para emprender. Lo más importante es creer en ustedes mismos. The most important is for you to believe in yourselves. Porque todo se puede hacer realidad a partir del día en que usted decida hacerlo realidad. Because everything could be real, starting the day you decided to make it real. Por eso no hay sueños imposibles. For that reason, there's no impossible dreams. Hay personas que se ponen barreras. Because there are people that build mountains before them. Y si somos conscientes de que podemos hacer lo que queramos, and if we are conscious of we can do whatever we want, el entorno girará para que podamos lograr eso. So environment will round for us to achieve it.
Thank you so much and only believe in yourself. Muchísimas gracias, solamente crean. Bueno, muy bien, muchas gracias. Entonces, nos encontramos en una próxima oportunidad y recuerden, hay que empezar a emprender y a materializar todos esos sueños que tenemos en nuestra cabeza. Imagina Cree, y toma acción. el emprendimiento te llama. un programa bajo la dirección del Centro de Emprendimiento Social y Solidario de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Seccional Bello. Hasta una próxima ocasión.